Monique y yo. Bueno, nuevamente buen día a todos los que nos saludé. Bueno, creo que realmente la colega nos dejó pensando a todos con algunas cuestiones. Qué tema complejo, qué tema controvertido este del abordaje de los derechos humanos en la tarea educativa. Y creo que nos invitó fundamentalmente a pensar, ¿no? Tanto el video, muchas prácticas que a veces naturalizamos y no desnaturalizamos lo suficiente en nuestro quehacer cotidiano y que a veces lo que apuntan es a vulnerar ciertos derechos humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la conferencia de la colega estuvo como muy interesante por dejarnos esas palabras que uno puede jugar, pero dándole sentido y en algo importante en cada uno de los contextos. Por eso también comparto con ella cuando dice no podemos venir los extranjeros a dejar tales o cuales cuestiones para que se apliquen directamente sin que pasen por el tamiz de la crítica propia de cada territorio. Yo digo que uno siempre cuando va al extranjero aprende muchas cosas, pero cuando vuelve tiene que saber qué puede aplicar y qué no, porque el contexto filtra todas estas aplicaciones como tales. Eso es lo mismo para ustedes en torno a lo que nosotros podamos comentarles como discurso. Otro tema que surge en la última parte de la presentación y que me parece bueno para pensar es de esto que no tenemos que dejar de enseñar en las escuelas. Me parece que los debates que se vienen en torno al currículum como herramienta de justicia va a ser el abordaje del tema de las religiones. Y lo digo en plural, no hay una única religión, sino que hay religiones, y comienza a ser uno de los temas medulares para poder pensar respuesta educativa. Y esto desde el Papa, por ponerlo como referente de una religión, como él también nos invita al diálogo con otras religiones. Y esto se aprende porque si no uno puede discriminar también diciendo estos sí, estos no, sino el diálogo es interreligioso y ahí también hay un desafío importante para la escuela en el abordaje de las religiones en la enseñanza. Por otro lado, anoté también como importante esto de que ella planteó a la educación en derechos humanos. Yo no sé si para sumar en ese yo no le agregaría para y desde los derechos humanos, porque hoy no es que no tengamos la aplicación de derechos humanos, tenemos la aplicación de algunos derechos y el ejercicio de algunos derechos, y otros no tanto, y otros son vulnerables. Por ejemplo, poder trabajar desde la aplicación de los derechos humanos, uno va connotando y viendo cómo se va construyendo una sociedad más democrática y más justa para todos. Entonces el desde puede ser una preposición interesante para pensar la educación desde los derechos humanos, es decir, estas son las convenciones, estas son las normas, ¿qué está pasando en la aplicación cotidiana de esos derechos en nuestra vida cotidiana? Por otro lado, me parece bueno también comentarles, porque realmente me quedé sorprendido que en un país del cual ella viene, que no se aborde el contenido de los derechos humanos en la escuela me hizo preocupar. Y por eso quería contarle un poquito lo que nosotros estamos intentando desde hace aproximadamente 10 años en Argentina con mucha fuerza, que es el abordaje de los derechos humanos y la memoria, una cuestión interesante que nos ha puesto a todos en tensión y en juicio de valor a nuestras prácticas cotidianas en torno a la formación ética y ciudadana en las instituciones educativas. Y fue así que tomamos como algunas decisiones. Yo voy a contar solo un ejemplo, porque hay miles de ejemplos que uno podría dar, pero me pareció el más emblemático, en que estos derechos se tienen que empezar a enseñar desde la educación inicial. Y fue así que comenzamos trabajando con un espacio curricular, un campo, una asignatura, no sé cómo ustedes lo llamarán aquí, que tiene que ver con identidad y convivencia. Con los niños ya vamos trabajando desde el nivel inicial todas estas cuestiones que tienen que ver con la identidad, toda la cuestión del ejercicio de los derechos y qué lo asisten y no lo asisten, y los ponemos a trabajar en proyectos comunitarios para proteger sus derechos y los derechos de sus pares. Esto está resultando como novedoso, en algunos lugares muy controvertido, docentes que dicen esta no es nuestra tarea, esto es un contenido, otros dicen que no lo es. Ahí estamos en la olla a presión, tratando de trabajarlo en el nivel inicial como tal. En la educación primaria
En lo que hace al primer ciclo, sería el primero, segundo y tercer grado de ustedes, aproximadamente en la escala que nos comparte el sistema educativo. También continuamos con identidad y convivencia, pero ponemos mucho más el acento en la identidad. Y ahí comenzamos a trabajar con la literatura, con el arte, con la lengua, con educación física, todas estas cuestiones que están vinculadas directamente al ejercicio y a la práctica de derechos en la educación primaria. Y en el último ciclo de la educación primaria, es decir, el cuarto, quinto y sexto grado, comenzamos a abordar lo que se llama ciudadanía y participación, y le damos continuidad en el séptimo, en el octavo y en el noveno, donde los alumnos no solamente aprenden o recitan, por decir de alguna manera, de memoria los principios y los derechos, sino que hay un fuerte componente de puesta en práctica en proyectos específicos y en el abordaje de problemáticas específicas de la ciudadanía. ¿Cuáles son esas problemáticas específicas que abordamos en estas franjas etarias? Una de ellas tiene que ver con la educación sexual integral. Entonces no solamente aprenden que es un derecho, sino que hacen un proyecto y hacen eso su reflejo en la propia comunidad. Entonces organizan campañas, espectáculos cinematográficos, trabajan con las familias, etcétera, etcétera. Otro de los ejes tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación, es decir, el impacto que tienen y cómo hacer un uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación. El famoso tema de la educación vial es otro de los temas importantes para poder cuidarnos y cuidar, entonces este es otro de los ejes de discusión. Otro tiene que ver con la convivencia, eso que dije en la conferencia que era como importante y como transversal, digamos, al resto de los proyectos. Y van todas estas temáticas como poniendo ese eje tan importante, ¿no? Y un eje que no me puedo olvidar en la realidad que estamos viviendo es el eje de educación ambiental, que está siendo como un tema prioritario hoy en el tema de políticas y discusiones de futuro, en esto de tener en cuenta las generaciones que vendrán en la tarea educativa. Esto es por nombrar algunos de los ejes en los cuales se hacen discusión, y lo que se logró desde la política pública en un trabajo consensuado con los docentes es que 5 de estos temas sí o sí tienen que abordarse a lo largo de los 3 años que los chicos están en el ciclo correspondiente. ¿Esto qué implica? Que no es se los doy si quiero y tengo tiempo, sino los tengo que dar como mínimo 5, y esos 5 yo los tengo que consensuar con la comunidad educativa. Realmente les tengo que decir que este es un espacio de los más difíciles que tenemos en la aplicación de la reforma educativa en el país, pero el que mayor satisfacción nos está dando porque los alumnos lo identifican como aquel espacio que más le gusta. ¿Por qué más le gusta? Porque no solo aprenden, sino que hacen cosas por los otros. Fíjense en el testimonio de los chicos, que es muy importante al momento de poder decir por qué les gusta una cosa y no otra. Esto continúa en toda la secundaria hasta el final, ya la educación media para ustedes, donde los chicos ven asignaturas como formación para la vida y el trabajo, que sobre eso me voy a referir en el taller que vamos a trabajar en las horas de la tarde. También continúan trabajando el espacio de ciudadanía y política para afianzar nuestras democracias en nuestro territorio. Pero siempre el eje va por la identidad, va por el tema de los derechos y los proyectos comunitarios en acción. Creo que esta puede ser una línea de trabajo, no es perfecta, sino perfectible. La estamos construyendo porque rompió el esquema de enseñar solo la Constitución, de enseñar solo la ley, solo la norma. Es poner a los jóvenes y a los docentes fundamentalmente en acción para transformar esa realidad que por ahí no ilusiona en cada uno de estos contextos. Pero también en torno a los aprendizajes, que dije que era uno de los núcleos medulares, nosotros consideramos que los derechos humanos es una temática transversal. Pero acá tuvimos un cuidado. El cuidado fue que cuando uno toma la lógica de los transversales de los españoles, que impactaron mucho en nuestras lógicas de prácticas educativas, parece ser que es un tema que tienen que enseñar todo, pero no lo enseña nadie. Ante este riesgo,
lo que hicimos en las propuestas curriculares fue garantizar que los contenidos estén establecidos en cada uno de los espacios curriculares. Es decir, en biología hay educación sexual integral, en ética hay educación sexual integral, en ciudadanía y política hay educación sexual integral, en educación física hay educación sexual integral. Es decir, vamos vinculando ya los contenidos para que el docente pueda abordar, digamos, esas temáticas en cada uno de los lugares, y le reservamos a ese transversal un lugar específico de abordaje en ciudadanía y participación, donde es una temática obligatoria como tal. De esa manera apuntamos a que todos los ciudadanos de Argentina tengan acceso a esos saberes que garantizan derechos y posibilidades. Estamos en construcción, no es una tarea fácil, pero tampoco imposible, para acortar esto de los discursos que decía la colega, ¿no? Que a veces los discursos de los grandes organismos van por acá y nuestras prácticas van por otro lado, acá abajo. Entonces hace falta cómo acercar estos lugares en torno a la construcción de derechos. Por otro lado, planteé mi conferencia, y que tiene que ver un poco con esto de no vulnerar derechos, la importancia que adquiere el poner el acento en la trayectoria educativa de los estudiantes. No es menor preocuparme por tener el primer día todos mis alumnos sentados en la clase. Los tengo que tratar de tener sentados durante todo el año para que logren los objetivos fundamentales que tienen que ver con los aprendizajes esenciales que hablé anteriormente. Me parece que poner el acento en cómo permanecen, en cómo progresan y en cómo egresan los estudiantes no es una tarea menor a discutir en las instituciones educativas hoy. Porque cuando nosotros tenemos los alumnos sentados, pero luego ninguno de ellos termina, como nos estaba pasando a nosotros con la educación secundaria, que el 50% de los alumnos no terminaba, por suerte hoy podemos decir que el 70% termina, pero el 30% nos interesa. Nos interesa y los tenemos que reconocer para ver que puedan terminar su educación secundaria. Y ustedes dirán, pero nunca vamos a lograr el 100%. Claro que no, pero nunca bajaremos los brazos para que esto sea así. Porque el uno que no vaya a la escuela a nosotros nos importa, y este es uno de los discursos que yo manejo en mis conferencias y en todos los lugares. Uno a mí me importa, uno que no pueda asistir a la escuela me importa, me interesa y me tengo que preocupar por ese uno, porque si nos empezamos a preocupar de lo pequeño vamos a lograr los objetivos más grandes, si no vamos a seguir dejando los lugares. En torno a esto les cuento brevemente una experiencia. Ustedes saben que de 14 a 17 años está el mayor momento de diálogo en torno a la construcción y a que los chicos dejan de estudiar. En este sentido, a nosotros nos preocupa mucho esta franja etaria, y la mayoría de los chicos, cuando dialogamos con ellos, nos dicen que dejan porque esperan ir al adulto cuando tengan 21 años. Pero de los 14 hasta los 21, ¿qué es lo que hacen los jóvenes? Y ahí empezamos a investigar qué hacían los jóvenes, y nos encontramos con que se iban al delito, las adicciones los atrapaban, comenzábamos a encontrar como espacios donde teníamos que generar una alternativa. Y así generamos un programa que se llama de 14 a 17 años, donde estos jóvenes pueden asistir bajo un formato distinto de escuela, porque ellos a nosotros nos importaba, los reconocimos como tales. Entonces ahí tenemos desde personas judicializadas, por ponerles un rótulo que no me gusta, pero para poder identificar, chicas que han sido mamá en una temprana edad, a sus 15 años, 14 años fueron mamá y tuvieron que dejar la escuela, chicos que trabajan y no podían estudiar porque tenían que sostener su propia familia, chicos con adicciones que también habían dejado la escuela, chicos de estratos sociales muy altos, que habían estado muy estimulados por la economía, pero que también dejaron la escuela, porque no solo los pobres dejan la escuela, eso es otra cosa que tenemos que desnaturalizar. Los ricos también dejan la escuela y no estudian. O sea, no solo los pobres son los que no estudian. O sea, de ese 30% que yo estaba hablando, hay algunos chicos que económicamente están muy bien, pero afectivamente están muy mal. Y ahí viene el acompañamiento, la tarea interdisciplinaria que hablamos en el tema del acompañamiento. Por otro lado, también hablé del clima que se respira, estas cuestiones que uno puede ver en las instituciones como tales. Me parece que la institución es un foco fundamental, el tema de los derechos, pero también de la violación de los derechos. Y acá me atrevo a contar otra mini experiencia, no sé cómo voy con el tiempo, ¿bien?
Ah, bien. Hoy estoy solo porque todos se van, así que no hay problema. Voy a tener más tiempo para hablar. Bueno, esta experiencia me trajo a la mente lo que hablaba la colega en una experiencia que viví con una mamá. Un día viene una mamá a mi despacho y me dice, necesito otra escuela para mi hija. ¿Y por qué necesito otra escuela para su hija? Porque la directora me dice que ella no es para esta escuela, que ya repitió. Fíjense en esa directora, cuán justa era, ¿no? Diciéndole que directamente se busque otra escuela, en vez de hacerse cargo de la repetición de ese alumno, que es su alumno, que es de su institución. Fue a otra escuela a buscar nuevamente banco. Cuando ingresó, la directora que hizo, tráigame todos los papeles, tráigame la libreta con todas sus calificaciones que vamos a ver si puede ingresar. Ahí también la directora, antes que el derecho, pone las cuestiones formales por sobre el derecho. Nos pasa lo mismo que con los migrantes. Los queremos recibir de alumnos y lo primero que pedimos es que traigan todos los papeles en regla. Y sabemos que algunos no lo tienen en regla porque se escaparon. Pero los dejamos afuera. Esta directora para mí tampoco es justa. En cambio hay otra, que esto fue lo que más me impactó y me emociona, que me llamó y me dijo que mañana mismo venga a mi escuela. Y a mí me sorprendió. No me interesan los papeles, que venga, voy a dialogar con ella, que venga con la mamá, le voy a presentar a todos los cursos, a todos los grados, le voy a reconocer lo que ella hizo y voy a ver en qué grado va a terminar quedándose. Esta es una directora inclusiva. No partió de que el rótulo de que repitió, sino partió del rótulo de poder conocerla, de poder presentarla a sus compañeros, de poder integrarla. Nunca más pude hablar con ella, pero qué interesante, me gustaría a ver si esta chica terminó o no, que me lo anoté justo acá en la agenda para cuando llegue sea el nombre de la directora y llamarle, porque me parece que es muy importante ver estos gestos, que son gestos inclusivos. Son gestos que no ponen lo formal y la papeleta antes, que un chico tiene el derecho humano fundamental de asistir a la escuela y por los derechos del niño lo tiene que tener más allá de los papeles, luego lo busquemos a los papeles, porque nosotros también somos garantes de sus derechos y que no sean explotados y una serie de cuestiones. Pero me parece que es clave poner en el escenario esta temática de ejercicio de derechos. Yo creo que esta última directora es una directora inclusiva. Cuando visité su escuela me di cuenta que realmente estaba muy preocupada y ocupada por cada uno de sus alumnos y cada uno de ellos no solamente le interesaba que estuvieran presentes, sino que tenían existencia. Esto que dije también en la conferencia. Pero ustedes dirán, esto es difícil. Claro que es difícil, no hay duda que no es fácil, pero hay que empezar con las pequeñas cosas. Tenemos como docentes que formarnos para esto. No se olviden que todos los que estamos acá fuimos y tuvimos la suerte de terminar la escuela. Qué derecho, ¿no? No sé si la pagó mi papá, mi mamá, quién, pero en cada uno de nuestros países nos dieron esta posibilidad. Yo felicito a todos los que me han dado esa posibilidad. Yo soy alumno de escuela rural, con mucha satisfacción, al día de hoy no lo dejo de negar. Soy alumno que repitió primer grado, y cuando digo esto todos se ríen porque no lo creen, pero así es. Pero tuve también detrás de mí una maestra de primer grado, la señorita Cristina, que es excelente, por suerte todavía vive, y me tomo mis mates y mis cafés con ella charlando mucho tiempo, porque no me hizo sentir que yo repetí. ¿Por qué? Porque trabajaba en un pluricurso, en un plurigrado. Entonces ella me daba un rol distinto en ese año, y eso sí lo recuerdo, donde me daba un lugar, donde me aumentó mi autoestima, me puso a disposición, y no sé si no tuvo que ver con las condiciones de que yo hoy sea docente. Yo creo que este rol desde ahí se empieza uno a identificar vocacionalmente con algunas cuestiones, ¿no? Creo que es importante poder contarle a los chicos estas cosas y que ellos cuenten su propia historia. Realmente desde las historias de vida, esto recién que decía de fotografiar las imágenes de los baños para después trabajarlo. Estoy trabajando en un proyecto de investigación hoy que tiene que ver con etnografía virtual, y en este sentido me dedico a analizar imágenes, porque hoy se maneja todo por imágenes, entonces hace falta poner el acento en el tema de la mirada, y bueno, junto a especialistas de comunicaciones estoy construyendo este lenguaje, ¿no? Para mí me sacó de la estadística, de las variables cuantitativas, cualitativas, como que me corrieron el escenario y estoy en otra cosa, aprendiendo, con la disposición a poder seguir creando, pero en las palabras hay mucho. Los grafitis de las calles
yo miraba acá caminando nomás, lo que hay escrito en las calles, indican cultura, pautas, cómo están organizados, de qué se defienden, qué buscan. Y si uno empieza a leer eso, y si pudiera dialogar con los autores de eso, y preguntarle por qué lo hicieron, ahí se crea una connotación bastante interesante en torno a las imágenes. Como también la fotografía. Esto también es una herramienta muy interesante para uno construir historia en torno a los derechos humanos también en el marco del Congreso. Entonces capacitarnos creo que es la beta en torno a toda esta cuestión de derecho, porque a veces no sabemos, tampoco sabemos todo, ni vamos a saber todo, siempre estamos dispuestos, ignoramos algo para poder aprender. Creo que llegó el momento de estar dispuesto a aprender estas cosas nuevas. ¿Quién de nosotros fue preparado para trabajar sobre el tema adicciones en la escuela? Fue un tema que nunca nos enseñaron, pero hoy tenemos los adictos en la escuela, tenemos los que venden afuera y tenemos que ver cómo actuar para no rotular a nuestros alumnos y cuidar su identidad. Entonces, como director, por ahí se nos caen todas las cuestiones porque no sabemos cómo actuar. Es importante aprender a actuar para no vulnerar derechos y posibilitar a los jóvenes el acceso correspondiente. Y por último, me parece que es muy bueno la relación con la comunidad, y yo no me iría a la comunidad amplia. Yo digo, si no recuperamos el diálogo con la familia, va a ser muy difícil poder educar, poder que la escuela cada vez más tenga un diálogo más fructífero y nuestros frutos se vean mejor. Nosotros hemos puesto en marcha, en el caso del Ministerio de Educación de Córdoba, y también se ha puesto en marcha a nivel de la mayoría de las jurisdicciones del país, las jornadas Escuela, Familia y Comunidad, donde padres, hermanos, tíos y estas familias ampliadas que hoy existen en el territorio de nuestro sujeto y en las prácticas cotidianas se encuentran para trabajar ciertas cuestiones que a todos les interesan, ¿no? Y esto está dando como resultados, porque hay que acercar que los padres vean lo que implica el alcohol, lo que implica el cigarrillo, lo que implican las adicciones, que hoy son las más comunes, y otras que no son tan comunes, pero que es bueno también abordarlas, para que los padres puedan estar atentos a esto, porque los padres también son ignorantes de algunas cosas, y uno le echa toda la culpa, pero los padres no saben. Los otros días me contaba una colega de primer grado, que ella daba por supuesto que en la familia los padres le leían a los hijos, y esto es un supuesto imaginario, porque a ella le leyeron siempre, pero no siempre los padres le han leído a sus hijos. Bueno, y hacen las rondas de lectura donde las mamás le vienen a leer a los hijos en la propia aula para ponerlo en práctica, para que se vaya acostumbrando, y ahí van entrando con lecturas de acompañamiento y vamos generando como una cultura diferente para abrir ahí horizontes de vidas y de posibilidades. Cuando nos planteamos el tema de la inclusión y el tema de la exclusión como ejes de este panel, yo digo que uno importa. Preocuparme por ese uno que esté en la escuela me parece que es clave, y no solo que esté en la escuela por estar, sino que aprenda, que vaya a la escuela y salga con algún aprendizaje. Antes de venir para aquí, participé de un encuentro, de un acto de 50 años de una escuela, justamente el miércoles a la tarde, y una alumna subió a contar las experiencias que estaban desarrollando en la escuela. Cuando se presenta dice, soy de tercer año, su rostro me indicaba que tenía 17, 18 años, que era una alumna repitiente, que había repetido por la edad que tenía o había abandonado la escuela y la había retomado posteriormente. De hecho, cuando se presenta, ella dice que fue repetidora y que le agradecía a la escuela la posibilidad de haberle enseñado a hacer un programa de radio, porque hoy ella estaba trabajando en una radio colocando publicidad. Esto implica que la escuela ocupa un lugar importante, y ustedes hubieran visto cómo se emocionó, como el chico del video que dijo, cómo me emocioné cuando fui a darle particular a los más chicos que nos abrazaban, eso marca en la vida muy, pero muy fuerte hacia futuro. Cada uno de nosotros tenemos esas marcas, nomás que no las sabemos contar, no las sabemos expresar, no las hemos escrito, no las hemos narrado. Es muy bueno poder dejar sacar eso, porque vamos a recordar las mejores cosas que nos han posibilitado construir nuestros proyectos de vida, porque siempre nos toca en algún lugar. Y para terminar, quiero terminar con una frase que me vino justo ahora a la mente, de Daniel Goleman, que dice indirectamente de esta manera, que no hay cosa que llegue a la mente que primero no pase por el corazón.
si nosotros no estamos comprometidos con que todos tienen que estar en la escuela, el negro, el blanco, el colorado, como le queramos llamar, va a ser muy difícil que estos chicos estén en la escuela y que generemos el derecho. Lo que nosotros no tenemos que dejar de hacer es de generar oportunidades para nuestros alumnos, generar las estrategias. Si no las utilizan, no aprueban, y esto no implica aprobar a todos, implica darle las oportunidades necesarias para que ellos puedan hacer acceso y gocen realmente del derecho a la educación. Muchísimas gracias y seguimos en diálogo con las preguntas, que también a mí es lo que más me importa, ¿no?